Bienvenidos. Es que hoy tenemos una visita súper inesperada. Sean todos muy bienvenidos a nuestro servicio. Qué alegría verlos. ¿Cómo la pasaron en la actividad? Sí, bueno. Yo creo que casi siempre las actividades que tenemos es como un abrebocas del tema que vamos a tratar. Entonces vamos a disponer nuestro corazón porque el tema que vamos a hablar hoy nos compete a todos, así como todos los temas. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por la bondad que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que hoy extiendas tu misericordia sobre nuestras vidas, que hable a lo profundo de nuestro corazón, que nuestro entendimiento esté conectado contigo y que la palabra que tú quieres hablar en esta noche haya cabida en nuestro corazón. Esa semilla, Señor, que germine y dé fruto. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de acerca de la voz de Dios. Y le hemos colocado como lema al servicio el desierto, un clavo duro de pasar. La voz del Señor es algo primordial para toda su creación. Para todos nosotros debemos tener en cuenta que es indispensable escuchar la voz de Dios. Hay múltiples formas de escuchar la voz del Señor y vamos a estudiar acerca de ello. Vamos a leer en Juan capítulo 10, del versículo 22 al versículo 30. Juan 10, 22 al 30. Y dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no permanecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En esta porción de la palabra vemos como una confrontación, así como muchas que le hacen al Señor. Y esa confrontación está muy dirigida acerca de los pensamientos que ellos tenían, porque ellos estaban muy turbados. Ellos tenían muchas ideas en su mente, pero aún con Jesús mismo al frente le preguntan que si Él es el Cristo. Puede parecer como irrisorio, o sea, después de uno ver tantos milagros, tantas señales que hizo el Señor, tantas sanidades que Él hizo, yo creo que en la actualidad podríamos decir, sí, ese es el Cristo. O sea, no tendríamos ninguna duda de que Él lo fuera. Pero miren la confrontación que Él está teniendo. Cuando a Él lo confrontan, entonces Él de una vez les responde acerca de lo que tenían en su corazón. Ellos tenían un corazón de incredulidad. Entonces dice, ustedes no me creen ni por las señales ni por lo que yo les estoy diciendo. Pero no solamente les está diciendo que no creen por eso, después les aclara por qué ellos no pueden creer. Y le dice, porque ustedes no son ¿qué? Mis ovejas. No se me vayan, aquí están. Porque ustedes no son mis ovejas. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Está hablando de las ovejas que le dio ¿quién? El Padre, ¿cierto? Y aquí estamos hablando acerca de un sentido muy específico. Está hablando acerca de la audición.
No sé cuántos sepan acerca de las ovejas, que las ovejas son cortas de vista. O sea, las ovejas, ellas son como muy torpecitas para andar. Pero lo que más limitado tienen es la vista. O sea, ellas no pueden ver a la distancia. Pero lo que sí ellas sí tienen es un oído muy desarrollado. Y ese oído que les permite conocer la voz, conocer el timbre, conocer la forma en la que su pastor las llama. No sé si hayan visto algún video acerca de la prueba que le hacen a las ovejas, donde cualquier persona se acerca y empieza a llamar a las ovejas y las ovejas siguen allá pastando y ellas normal. Pero cuando llega el pastor, se acerca y las empieza a llamar, sea con un silbido, sea por el nombre, sea como él las llame, las ovejas oyen la voz y dicen, sí, este es mi pastor, y una vez vienen al encuentro. Entonces, este sentido es un sentido que debe estar muy desarrollado en medio de nosotros. El oído puede estar muy perturbado de muchas formas. El oído debe ser entrenado para poder escuchar la voz de Dios. O sea, no es que yo diga, no, sí, yo escucho a Dios porque Dios se me apareció. Venga, sí, tiene toda la razón. Pero es un sentido que tú tienes que doblegar ante la voz del Señor cada día. Ese sentido debe anhelar escuchar la voz de su pastor. Debe desear escuchar a su pastor. Como lo hablábamos en un tiempo atrás acerca del entrenamiento de cómo reconocer entre lo falso y lo verdadero, a uno les ponen primero a las cosas que son verdaderas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Primero es ponernos a escuchar la voz de nuestro pastor, o sea, la voz de Dios. Quiere decir que debe ser un entrenamiento constante. Pero cuando hablamos de oído, estamos hablando de un sentido, no solamente natural, sino un sentido espiritual. O sea, nosotros debemos de aprender a conocer en qué momento nos está hablando el Señor. Porque el enemigo nos está hablando en todo momento. Y ahora, como escuchamos en el audio, el enemigo tiene miles y miles de voces que están atentas para hablarnos siempre mentira y maldad a nuestros oídos. Pero cuando nuestros oídos están entrenados para escuchar la voz de Dios, cuando Él nos habla, entonces ese es mi pastor. Y como ese es mi pastor, yo voy a acudir a ese llamado. Pero también hay algo importante, es que el Señor también busca a quien hablarle. Toda la Biblia es una expresión de la voz de Dios. Así que si alguien dice aquí, no, yo no he escuchado la voz de Dios, entonces no ha leído la Biblia, mi hijo. Toda la Biblia fue inspirada por Dios. O sea, fue primero en sus labios y se la entregó a los hombres que escribieron cada uno de los textos que están escritos en la Biblia. Entonces, cuando nosotros decimos, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero que Dios me hable, bueno, desempolve la Biblia, sáquela y ábrala y lea, aprenda, escucha la voz de Dios en esa forma tan increíble que Él dejó. Entonces, si alguien dice, no he escuchado la voz de Dios, pues empieza a leer la Biblia en este momento, porque el Señor ha dejado expresiones específicas para cada uno de nosotros en la Biblia. O sea que nosotros tenemos la forma de llegar a un libro y entender la situación que me está pasando. Pueden decir, venga, yo tengo este problema y yo no sé cómo salir de él. Si yo le dijera, venga, hay un libro que tiene la solución de todos los problemas, ¿se lo leerían? Es que yo tengo ansiedad. Hay un libro que tiene la solución para la ansiedad. Es que yo tengo depresión. Hay un libro que tiene la solución para la depresión. Venga, es que yo estoy en la quiebra, estoy en bancarrota. Hay un libro que te va a enseñar acerca de las finanzas. Si existiera un libro que me soluciona todos los problemas, yo lo leería. Pero ese libro existe. Ese libro es la palabra. Tenemos 66 libros dentro de la Biblia donde podemos escuchar directamente de Dios la palabra que fue escrita, que trasciende el tiempo, las generaciones, que trasciende las regiones, el idioma. Es el libro más traducido y es el libro que ha durado mucho más tiempo que cualquier otro.
ese libro tiene la solución para cada uno de nosotros. Escuchar la voz de Dios empieza desde ese entrenamiento. No es que yo vaya a quedarme solo en un prado o en un cafetal o en un café y bueno, voy a entrenar mi oído, voy a quedarme en silencio a escuchar la voz de Dios. Vamos a ver cuando me habla, cuando me habla. ¿Cómo empezamos a entrenar el oído? Pues empezamos con leer la palabra de Dios. Cuando empezamos a leer y a leer, esa palabra después deja de ser leída y empezamos a escucharla. La palabra de Dios es viva. Entonces, cuando nosotros empezamos en el ejercicio de lectura, empezamos a entrar en una actividad que después se convierte en escuchar lo que el Señor nos quiere hablar a través de la palabra. Entonces, el primer entrenamiento que debemos de tener con el oído, pues es a través de la palabra. O sea que no vamos a quedarnos en la habitación sentados ahí, Señor, yo quiero escuchar, ¿cierto? Y con la Biblia ahí al lado. Y hasta puede que el Señor llegue y le diga, venga, ábrela, ¿qué necesitas? Ábrela y ahí está. El oído hay que empezar a entrenarlo, porque el Señor quiere hablarnos, ¿cierto? Pero nosotros hemos sido ovejas de muchos rediles, hemos sido ovejas de muchas partes. ¿Y de qué hemos estado acostumbrados a escuchar? Pues mucho ruido, muchas cosas. Los problemas de la familia, el trabajo, la universidad, las tareas, los amigos y tanta cosa que nosotros escuchamos, que el sentido que hemos perdido es el sentido de escuchar la voz de Dios. O sea que primero vamos a escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Dios quiere hablarte a tu corazón y Él quiere hacerte entender. En Salmos capítulo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hay una multiforme gracia del Señor para hablarnos. El Señor nos puede hablar a través de muchas situaciones. La primera es la palabra del Señor. O sea, con esa vamos a la fija. O sea, con esa sabemos y entendemos que vamos a escuchar a Dios, pero Dios también nos puede hablar de forma audible. El Señor también nos puede hablar acerca de un testimonio, de una experiencia, en un sueño. Nos puede hablar en una visión. Nos puede hablar aún hasta de un burro. Nos puede hablar de cualquier forma. La cuestión es que nosotros tenemos el oído tan aturdido que no logramos entender. Y cuando alguien viene a darnos un consejo, nos llenamos más bien de ira contra esa persona. Cuando alguien nos confronta acerca de nuestra maldad y de nuestro pecado, a nosotros nos da mal genio. ¿Pero por qué? Porque nosotros no tenemos adecuado el oído, no lo tenemos acostumbrado para escuchar la voz de Dios. Pero cuando el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debas andar, sobre ti fijaré mis ojos, se está diciendo, yo quiero hablarte a ti y mostrarte las cosas que tú debes aprender, lo que tú debes de crecer, hacia dónde tú debes de caminar. Tú tienes la habilidad de escuchar al Señor. Tú tienes esa habilidad y esa habilidad no fue dada porque alguien me la heredó. Esa habilidad fue dada porque la vida de nosotros le pertenece al Señor. Desde el momento de nuestra concepción, el primer contacto que tuvimos, ¿con quién fue? Con Dios. David habla acerca de eso y dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que debieron de formarse. Estábamos ahora hablando con Juanjo algo acerca de esto. Cuando el Señor deposita vida sobre alguien, ¿Él cómo lo hace? Él le da aliento de vida. ¿Sí? ¿Estamos bien? Aliento de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando le da aliento de vida a alguien, yo no se lo voy a dar a la distancia. O sea, si alguien está allá en la puerta y yo soplo, no le va a llegar lo que yo voy a soplar. Para poder recibir ese aliento de vida, ¿cómo debe de estar? Cerca, ¿cierto? Cuando David experimentó esa visión que el Señor le dio, que aún en su temprana formación
vieron los ojos del Señor. Quiere decir que ese embrión estaba ¿qué? Cerca. Cuando ese embrión estaba cerca del Señor, quiere decir que la primer vista y la primer voz que escuchó fue la voz ¿de quién? Del Señor. Así que nosotros cuando venimos a este mundo tenemos la habilidad de escuchar a Dios. Y esa habilidad se empieza a perder a medida que nos vamos alejando del Señor. El Señor, Él es muy respetuoso y Él no va a entrar a intervenir, sino que Él espera que nosotros tengamos un corazón dispuesto para escucharlo. Pero mire, vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Samuel es un hijo de una promesa. Y Samuel creció en el templo, creció con los sacerdotes, creció en los momentos de ministración. Por ejemplo, imagínense a un Samuel que esté todos los días aquí en la iglesia, escuchando las oraciones, escuchando testimonios, palabras, estando en ayunos, estando en vigilias, estando en todos los servicios. Él nunca se perdía un servicio de youth, como todos ustedes. Pero mire qué sucede con Samuel. Llega un momento donde Dios le quiere hablar a Samuel. Y Samuel no entiende cuál es la voz que le está hablando. Samuel, ¿qué piensa? Pues que es el sacerdote. Entonces él va y lo busca. A ver, venga, pero ¿por qué me ha llamado? Pero vamos a leer en 1 Samuel 3:10. Y dice, 1 Samuel 3:10. ¿Dónde estaban? De pronto lo dije al revés. Es 1 Samuel 3:10. Y dice, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Esa era la ¿qué? La tercera vez que el Señor llamaba a Samuel. Era la tercera vez. Samuel conocía de las cosas del Señor. Samuel conocía de lo que se hablaba. Samuel conocía de la palabra del Señor. Pero mire que cuando el Señor llama a Samuel, él no entiende quién lo está llamando. Y eso nos puede pasar a muchos. Alguno podría decir, venga, yo crecí en una iglesia. Yo prácticamente nací en el altar. Casi que el pastor me recibe. Yo he pasado toda mi vida en la iglesia y yo no he escuchado al Señor. Mire lo que le estaba pasando a Samuel. Que uno haya estado en una iglesia, que uno haya nacido en un hogar cristiano, que uno haya venido a 1500 servicios, que uno haya estado en 30,000 campañas, que haya estado en muchas ocasiones, no quiere decir que sepamos reconocer la voz de Dios. ¿Cómo sabemos reconocer la voz de Dios? Es que escuchar la voz de Dios es una gracia que nos fue dada. O sea, no es simplemente tener el deseo de escuchar la voz de Dios, pero Dios se nos revela a nosotros a través de su gracia. Nosotros habíamos estado separados de Dios y por ende no podíamos escuchar la voz de Dios. Si ustedes notan en la Biblia, hay una hoja en blanco que separa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa hoja hace referencia acerca de los 400 años de silencio que tuvo el Señor con su pueblo. Cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios, sea a través de su palabra, sea a través de un testimonio, sea a través de un hermano, sea a través de una visión, eso es una gracia del Señor. Es una gracia que Él nos dio a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque en el momento en que Él murió en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió en el templo? Se rasgó el velo, nos dio a nosotros libre entrada a la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que gracias al sacrificio de Dios, nosotros podemos tener una relación directa con el Señor. Ya no simplemente es el sacerdote. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres escuchar la palabra de Dios, tú no puedes esperar a que un pastor te lo diga, a que un evangelista te lo diga. Tú no puedes esperar a que alguien más te lo diga. El Señor busca oídos dispuestos para hablar. Vamos a leer en Isaías capítulo 55, versículo 3. Y dice,
Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Inclinad. Cuando empieza a hablar acerca de inclinad el oído, habla acerca de la disposición que nosotros debemos de tener. Y ya aquí nos empieza a hablar el Señor acerca de la disposición que nosotros tenemos a nuestros oídos. Nuestro oído está atento a todo y mayormente a los chismes. Una historia bien potente se vuelve viral en redes sociales, porque pues algo milagroso del Señor o una predicación, eso no se vuelve viral en las redes sociales. Pero que pillan a un famoso engañando a su esposa, que pillan a este que lo arrestaron por llevar drogas, eso sí estamos pendientes. Pero cuando el Señor nos dice, inclinad el oído, ¿qué está diciendo el Señor? Si nosotros tenemos dificultad para oír, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Acercar el oído. Y el Señor sabe eso. El Señor sabe que el mundo tiene muchas voces y esas voces nos hablan constantemente y nos hablan y nos hablan y nos hablan. Por eso Él nos dice, venga, ponga atención, o sea, incline su oído, abre tu oído espiritual para escuchar lo que el Señor te quiere hablar. Muchas veces nosotros inclinamos el oído para otro lado. Tenemos una relación mala, tóxica, que nos hace daño y viene uno de nuestros mejores amigos y nos dice, venga, eso a usted no le conviene. Entonces uno hace, este ya está hablando bobadas. Inclinamos el oído pero para el otro lado. Cuando el Señor nos dice, inclina tu oído, es decir, ven, toma la postura correcta, acércate a la voz que tú debes de escuchar, acércate a la voz que te está llamando. Ahí empezamos nosotros a entender que si nosotros inclinamos vuestro oído y nos acercamos al Señor, dice, inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Cuando nosotros callamos todas las otras voces, cuando nosotros dejamos de escuchar a todas esas personas que lo que quieren es perturbarnos, que quieren es dañar nuestra paz, cuando callamos todas esas voces y realmente si inclinamos nuestro oído para escuchar la voz de Dios, pues entonces nos dice, ven que yo te tengo vida eterna y voy a hacer un pacto contigo, un pacto eterno, un pacto de misericordia firme como el que hizo David. ¿Qué quiere decir? Un pacto que fue consumado en una cruz del Calvario. Un pacto que te está hablando hoy a tu corazón, que está redarguyendo las cosas en las cuales yo estoy haciendo oído sordo. Hay cosas que el Señor nos ha hablado y nos está diciendo, deja esta mala conducta, deja este camino, deja esa relación que te está haciendo daño, deja esos lugares que estás frecuentando, deja esas páginas que estás visitando. ¿Y cómo nos los está diciendo? A través de ese pacto que vino de la casa de David. Ese pacto que todos sabemos. Yo creo que es la historia más contada, la historia que todo el mundo conoce, la historia del sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Quién no ha visto la pasión de Cristo? ¿Y quién no ha visto todas las películas de Semana Santa que terminan con la crucifixión del Señor? Yo creo que es la historia que todo el mundo conoce, pero ese pacto está siendo tan aturdido y tan ensordecido que no estamos viendo la misericordia del Señor que está trayendo a través de ese pacto. Y yo les quiero decir esta noche, escuchar la voz de Dios es algo de vida o muerte. Escuchar la voz de Dios es algo de lo que debemos nosotros depender. No quiere decir que ahora todo el mundo va a salir a buscar que el Señor le hable audiblemente. No, es de vida o muerte que tú escudriñes la palabra. Es de vida o muerte que tú obedezcas lo que el Señor te está diciendo. Es de vida o muerte que dejes el camino que tú estás andando. Es de vida o muerte que tú recibas palabra del Señor y te apartes de la maldad. ¿Queremos vivir o queremos morir? ¿En dónde queremos estar?
Queremos estar en medio del ruido del mundo, que lo único que quiere es la destrucción de nosotros, la destrucción de la familia, la destrucción de la sociedad, la destrucción de las cosas establecidas por Dios. Esas son las voces que nos están hablando. Nomás salgan a alguna marcha, y esa marcha va a estar en contra de lo instituido por Dios, de las marchas que hacen pro aborto. Marchas que quieren apagar lo que el Señor ha establecido como fundamentos de la vida, de la familia, de la sociedad. En Proverbios capítulo 4, versículo 20 al versículo 22. Voy a leerlo rápidamente. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. Recibir la voz de Dios es la vida que nos rescata a nosotros de este mundo de muerte. Escuchar una voz del Señor en el momento oportuno nos puede salvar de cometer muchos errores. ¿Han escuchado la voz de Dios en algún momento antes de caer en un error? ¿Sí? Y si no, todavía están muy sorditos. El Señor siempre da aviso. Él siempre da aviso antes de nosotros caer. Él siempre da aviso antes de nosotros meter la pata. Y después uno dice: pero ¿por qué no me funcionaron las cosas? ¿Sí? Tú estabas con tu oído puesto en qué. Tus sentidos estaban puestos en qué, ¿cierto? Vamos a leer en Juan capítulo 5, versículo 24. La voz de Dios nos trae vida eterna. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Como les dije, escuchar la voz de Dios es de vida o muerte. Atender los llamados del Señor, la palabra del Señor es de vida o muerte. O sea, es que no es un juego. No es un juego que nosotros estemos caminando en caminos de maldad y ensordeciendo la voz del Señor. ¿A cuánto nos ha pasado que a veces queremos tomar buenas decisiones, pero la dureza de nuestro corazón no nos deja escuchar la voz del Señor? Pero yo les voy a mostrar qué sucede cuando la dureza del corazón está en nosotros. Nos lleva ¿a dónde? A un desierto. Si nosotros no escuchamos la voz del Señor, entonces el Señor va a tener un trato muy hermoso a través de un desierto. ¿A cuánto les gustaría caminar 40 años en un desierto? Levanten la mano. Muy bien. Muy bien, entonces no vamos a tener dureza de nuestro corazón. Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 19. Es una historia acerca, esto ya es en el Nuevo Testamento, pero esto hace referencia acerca de un pasaje en Isaías. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿no qué? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación. ¿En dónde? En el desierto. O sea que si endurecemos el corazón a la voz de Dios, ¿a dónde vamos a parar? Al desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que ¿qué?
que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres que hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Hasta dónde nos puede llevar un corazón endurecido? Los que hayan leído acerca de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, ¿por qué son 40 años? Es porque el Señor había hecho esta promesa que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. Y las generaciones se cuentan a partir de 30, 40 años. ¿Qué quiere decir? Que después de 40 años, la generación que entró a la tierra prometida fueron los hijos que nacieron en el desierto. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde? De un desierto. Todos, absolutamente todos, así hayan nacido en el altar de una iglesia, vienen de un desierto, porque la palabra de Dios dice, todos nos apartamos, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros somos esa generación que está en la tierra prometida, disfrutando del reino. Por supuesto, esta tierra no es la tierra prometida para nosotros, pero disfrutando de la gracia del Señor, que es nuestra porción, que es nuestra provisión. Pero tenemos una advertencia que lo dice aquí en Hebreos. Dice, no endurezcan su corazón, no dejen que la incredulidad empiece a ganar terreno en sus vidas, porque lo que puede suceder es que un desierto duro y fuerte nos pueda suceder. Podemos llegar a un desierto donde nuestra dureza de corazón no permita ver la revelación de Dios en nuestra generación. Y yo creo que una de las oraciones que muchas personas han hecho acerca de la presencia de Dios es que Él se revele en nuestra generación, que Él se revele en el momento en que nosotros tenemos vida. Pero si nosotros endurecemos nuestro corazón y empezamos a escuchar voces extrañas, estamos deteniendo la obra del Señor en nuestra generación. Y esta es una generación que hemos visto que tiene más incredulidad que cualquier otra. Pueden creer en los astros, pueden creer en la tierra, en los árboles, en las energías, en tantas cosas, pero no deciden creer en el Señor. Se están yendo en contra de las palabras del Señor, se están yendo en contra de Él. ¿Y qué estamos viendo ahora? Estamos viviendo de historias donde dicen, venga, es que antes se veían muchos milagros y se veían muchas señales y habían evangelistas que llenaban estadios y se convertían por miles. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Esta generación ha cerrado los oídos a la voz de Dios. Esta generación ha cerrado los oídos a la enseñanza de la palabra de Dios. Queremos ser parte de esta generación que por incredulidad, que por escuchar otras voces, estamos alejando la presencia de Dios para nuestra generación. Nosotros queriendo que haya un derramar del Espíritu sobre esta ciudad, pero estando compartiendo en marchas acerca del aborto. No nos estamos levantando en contra de políticas de identidad de género. Nos estamos quedando callados ante las amenazas que hay directas de la familia, de lo institucional del Señor. Y nos estamos quedando sordos por escuchar tantas voces, pero no por escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes quieren escuchar la voz de Dios? Si queremos escuchar la voz de Dios, vamos a ver milagros y proezas.
Si realmente decidimos escuchar la voz de Dios, es porque vamos a obedecer y vamos a seguir todo lo que Él nos está mandando. Es que escuchar la voz de Dios no es solamente escuchar las cosas buenas o las cosas que a nosotros nos agradan, porque estamos acomodando un Dios ¿a qué? A nuestra manera. Pero el Dios Todopoderoso quiere hablar a una generación que quiera atender a su llamado y que pueda decir, como Samuel, un profeta que se levantó por un llamado especial de Dios, decir, sí, Señor, yo obedezco lo que tú digas. Porque lo que el Señor le declaró a Samuel no fueron cosas bonitas. Lo que el Señor le declaró a Samuel fue la destrucción del pueblo de Israel. Lo que Él le declaró a Samuel fue que Él iba a acabar, la descendencia de Él iba a acabar en sus hijos. Toda la desobediencia que ellos estaban teniendo. Entonces, si tú quieres oír la voz de Dios, ¿qué quieres recibir de Él? ¿Quieres recibir solamente su bondad o quieres recibir palabras de verdad que te van a sacar del lodo y te van a hacer una mejor persona? Puede que sean palabras duras, palabras difíciles de digerir, pero son las palabras que necesitamos. Puede que sea la voz que no estamos esperando, pero sí la voz para nuestro tiempo. Y el Señor no solamente quiere hablarte a ti porque quiere hablarte, Él quiere convertirte a ti en una voz de extensión de su reino para muchas personas. Él quiere quitar esos corazones de egoísmo en los cuales nosotros nos hemos envuelto de buscar mi propia sanidad, mi propia prosperidad, en buscar mi beneficio propio. Pero si el Señor te habla y te dice, deja lo que tienes y ve y ayuda al necesitado. Si el Señor te habla y te dice, deja la maldad que tienes en tu corazón, el lugar donde tú estás, ahí es donde realmente sí debemos definir y decir, quiero escuchar tu voz porque te quiero obedecer. Pero si nos vamos en desobediencia, el Señor lo llama provocación. Porque el Señor te está hablando y tú estás haciendo lo que te da la quiere. Eso es provocar al Señor. Y ustedes creen que realmente provocar al Señor es cosa sencilla. Si el Señor ha declarado palabras sobre ti y te ha dicho lo que debes dejar, no provoques al Señor, porque provocar al Señor es evitar que esta generación conozca un avivamiento de su palabra y de su poder. Yo no quiero estorbar. Yo no quiero ser de aquellos que están en la entrada evitando que entren las almas que necesitan ser salvas. Yo no quiero ser ese que cercene la palabra de Dios para esta generación. No quiero ser el que calle la voz de Dios para muchos que lo necesitan. ¿Cuántos quieren ver una manifestación del Señor en nuestras vidas, en nuestra generación? Si tú quieres ver esa manifestación en esta generación, en tu vida, en tu familia, y te duele que tu padre y tu madre se esté perdiendo, te duele que tus hijos estén en cosas desviadas y malas, si te duele realmente, entonces escucha la voz de Dios y obedece lo que Él te está diciendo. No provoquemos más al Señor. Provocar al Señor lo único que hace es llevarlo a ira. Y después de la ira, lo único que nos queda es esperar a que termine nuestra generación para ver su gloria. El pueblo de Israel veía al Señor en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. Y aún así ellos levantaron becerros diciendo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Ahora está lejos de la realidad, inventándose dioses acomodados a su manera, inventándose dioses que cumplen solamente sus deseos, dioses de madera, de hierro, que perecen y que mueren. Nosotros teniendo al Dios vivo y Él queriendo hablar con nosotros y nosotros haciendo oídos sordos. Porque no me gustó lo que Él me dijo, no me gustó cómo me habló. Si queremos ver la revelación de Dios en nuestra generación, tenemos que tomar cartas en el asunto. Cuando Dios habla, Él habla palabras de vida y de verdad. Nosotros somos los que no las recibimos. Cuando el Señor habla, Él habla
para traer restauración a nuestras vidas. Pero nosotros somos los que nos vamos al lado contrario de Él. ¿El Señor te ha hablado? ¿El Señor te habló esta noche? Él te habló ayer, te habló la semana pasada. ¿Qué pasa que no has actuado? ¿Qué pasa que no has determinado seguir al Señor en integridad, en amor, siguiéndolo a Él en todo? Él te pidió esa relación que no está bien, entonces ¿qué pasa que no la sueltas? Él pidió que dobles tus rodillas para que tu familia sea salva, ¿qué pasa que no lo estás haciendo? Ahí es la determinación que debemos de tener, de que la voz del Señor que nos está hablando es para el bien de nosotros. Que la voz que está llegando a nuestras vidas y a nuestro corazón es un llamado y un clamor. Te quiero bendecir, te quiero amar, pero lo que tú estás haciendo no lo permite. Te quiero llevar al propósito con el que yo te traje, pero la forma en la que tú estás actuando no permite que mi gloria descienda sobre su vida. Y después decimos, en mi familia el único cristiano soy yo. Y bueno, bendito sea el Señor, porque eres el primero, no eres el único, eres el primero. Ya tienes un trabajo, ya tienes un lugar, ya tienes un llamado. Vamos a decidir escuchar la voz de Dios con todas nuestras fuerzas. Si no escuchamos la voz de Dios, nos vamos a morir, porque solo escuchándolo a Él tendremos vida eterna. Vamos a estar de pie, por favor. Salmos capítulo 95, versículos 6 al 9 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como el día de Masá en el desierto. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Levanten la mano. Yo creo que todos somos ovejas del Señor y estamos en su redil. Cuando escuchemos la voz de Dios, no vamos a ocultar nuestro rostro de la verdad, porque en el Señor solamente hay verdad. Cuando el Señor habla, son palabras de verdad, que me está hablando al corazón y me está confrontando acerca de mi maldad es otra cosa, pero es verdad. Que me está diciendo que debo corregir, que yo debo ir a pedirle perdón a mis padres, es verdad. Que me está diciendo, tú eres esforzado y valiente y te voy a dar más dones y más talentos para que los ponga en obra, también es palabra de verdad. Tanto las cosas que nos confrontan como lo que nos alienta y nos afirma son palabras de verdad de Dios. Pero nuestro oído está muy acostumbrado a las cosas del mundo. Estamos muy perturbados. Y aún lo digo por mí, que aún puedo perder mucho tiempo en redes sociales, viendo las historias de lo que suben los amigos que están de gira por Europa. Pero hay una Biblia que está que se abre para decir así: léeme, escúchame, escudriñame. Pero tan sordo soy que prefiero seguir ahí. Anhelemos de todo nuestro corazón escuchar la voz de Dios y realmente convertirnos en esas ovejas, en ese redil que tiene el mejor pastor que pueda tener uno en la vida. Ese pastor que fue y me recogió de donde yo estaba
Ese pastor que escuchó el llamado que yo tenía, porque no pertenecía a ningún redil. Estaba fuera de su casa. La voz del Señor nos invita a que participemos de la gracia y de la bondad de Él. Él no está de acuerdo en la forma en la que vivimos. Él no está de acuerdo en el pecado que nosotros tenemos, la concupiscencia que hay en nuestro corazón. Él no está de acuerdo con nuestra actitud. Pero aún así, con su amor y su gracia, nos muestra el camino, la salida. No es solamente decirte, tú eres pecador y tú estás mal, te vas a perder, sino que Él te está diciendo, mírame, que estoy aquí, un sacrificio vivo, con unos clavos traspasando mis manos y mis pies, con un costado roto, pagando el precio para que tú no tengas que ir a la condenación. Mírame a mí, que pagué el precio impagable en tu vida, para que tú no fueras a un desierto a pagar un trago amargo, sino que puedas entrar a la gracia, al reposo del Señor. Escuchemos la voz del Señor, independiente de nuestra verdad y de nuestra realidad, que Él siempre tendrá una palabra para sacarnos. Él es consecuente con sus palabras y Él cumple sus promesas. Y de algo sí estoy seguro: el Señor quiere manifestar su poder en esta generación. Que ustedes y yo seamos aquellos precursores de ese avivamiento. De eso sí estoy seguro. Pero debemos de pagar un precio. Y el precio es escucharlo y obedecerlo. Escucharlo y obedecerlo. Sencillo. Que el Señor nos dé la gracia de poder hacerlo, de verdad. Y que no vayamos nosotros a traer al Señor a ira para nuestra generación. Sería muy triste que esta generación se catalogue por la más perdida. Que nuestra historia no esté marcada por una manifestación de Dios, sino por la maldad, que llegamos casi a la destrucción, sino que nuestra generación esté marcada por la gracia, la soberanía, el poder y la gloria, la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Padre, estamos anhelantes de tu voz. Deseamos, Señor, deseamos y anhelamos escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que no guardes silencio, Señor, ante nuestra situación, sino que te acerques, Señor, con un silbido apacible, y que nos hables verdad a nuestro corazón. Danos la gracia de poder escucharte y de poder obedecerte. Danos la gracia, Señor, de poder acercarnos ante tu trono y obtener socorro para nuestra situación. Danos la gracia, Señor, de escuchar tu voz audible en tu palabra, en 66 libros que claman, Señor, a alguien que escuche la voz de Dios para traer sanidad a estas vidas, a esta generación. Danos la gracia de ser aquellos que desatan un avivamiento sobre nuestra casa, sobre el barrio, sobre la ciudad, sobre la nación, y que el mundo entero sepa que hay una generación que está escuchando y obedeciendo al Señor, que hay una generación que obedece a su palabra y que no se rinde ante las voces del enemigo, que no flaquean ante lo que el mundo está trayendo, que nos quiere apagar y nos quiere desconectar del Señor, sino que seamos una generación que clama por una revelación tuya, Señor. No queremos estar más cansados y abatidos por la maldad, sino que estemos completos y gozosos en tu verdad, en tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor,
por hablar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones, porque de ti proviene toda la verdad, todo el entendimiento y todo el amor. Permite, Señor, que seamos instrumentos, Señor, que tú utilices para llevar tu palabra, para llevar tu gloria a muchos otros lugares, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Señor, cuídanos y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, toma tu ofrenda en tu mano derecha. Padre, te damos muchas gracias. Si te gustó lo que acabas de ver y ha sido bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Instagram como _ccmyouth. Te invito también para que nos acompañes todos los sábados a las 7 de la noche a la reunión de Youth. Y todos los martes publicamos nuestra enseñanza también a ese mismo horario. Youth.